Hoy por todo el mundo hay un montón, infinidad de organizaciones, sectas satánicas. Pero estas organizaciones y sectas satánicas no son individuos marginados o gente de la calle que se forman grupos buscando alguna alianza para salir del apuro económico o de sus problemas sentimentales, nostalgias, sino que en estos grupos o sectas satánicas, con muchos y diversos nombres, hijos de la luz, siervos de Satanás, hijos de Lucifer, etcétera, etcétera, y el nombre es lo de menos. Son sectas satánicas organizadas y controladas por demonios. En estos grupos pues hay gente de todas las clases sociales, desde las más altas a las más bajas. Grupos organizados y controlados. Y hay miles y cientos de miles de estos miembros en todas las naciones, sobre todo en las naciones occidentales, como puede ser Norteamérica, Europa, sobre todo en Italia, España, en los países católicos, Sudamérica. Infinidad, millones de miembros de sectas satánicas, por lo cual es normal y frecuente cada día más la desaparición de niños, porque estos miembros de sectas satánicas empiezan, para probar a sus afiliados, con exhibiciones nocturnas en cementerios para destapar algunas tumbas, beber sangre, hacer rituales, poco a poco sacrificios de animales, hasta que adentrados en el grupo ya hacen sacrificios de niños en grupo para formar parte de estas organizaciones y controlar a las personas que forman estos miembros, que son obedientes. Incluso en las logias masónicas a los miembros se les llama obediencias y tienen que obedecer las directrices de los dirigentes. Quiero hablar de un tema interesante que pocos saben, lo sabe mucha gente, pero pocos quizás no se han percatado, que en muchos grupos musicales famosos han hecho un pacto con estas sectas satánicas para conseguir fama, poder y dinero. Hay muchos grupos a lo largo del siglo pasado y de este siglo que han formado o que han hecho alianzas con sectas satánicas para conseguir, como digo, fama, poder y dinero. Hay muchos, pero los más populares, conocidos, son por ejemplo los Beatles, el grupo Rolling Stone, ABBA, grupos de heavy metal, muchos, es infinidad de grupos que no de la nada, de la noche a la mañana, una vez que han encontrado miembros o ellos los han captado, miembros de sectas satánicas dirigentes, han hecho un pacto. Les han prometido que si forman parte de estos grupos y son obedientes, pues sencillamente les darán fama, poder y dinero rápidamente, porque tienen contactos y aliaciones con productores de televisión, de radio, de la prensa, y en poco tiempo van a conseguir un nivel jamás soñado de fama, popularidad y dinero. Y efectivamente lo consiguen. Pero aquí hay, como en todas las cosas, la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es el hecho de que estas sectas satánicas no les prometen felicidad, larga vida, salud, alegría espiritual. Eso no. Fama, poder, dinero. Y lo cumplen. Pero la otra cara de la moneda también se cumple. Y es que los que forman estos grupos y hacen un pacto con estas organizaciones, sectas satánicas, llevan una vida
de amargura, decepción, soledad, depresiones. Y tienen que utilizar, lógicamente, drogas o alcohol o sexo continuo para olvidar el presente, para olvidar la realidad, porque eso sí, dinero les sobra. Pero como hay un dicho común, que el dinero no da la felicidad, otro dicho dice que la pobreza tampoco. Pero la realidad es esa, es que estos personajes llevan una vida, sí, económicamente estable, pero en el momento en que quieren deshacerse del grupo porque no pueden aguantar más, los acaban. Porque claro, estos músicos, como he dicho, algunos ejemplos, Beatles, Rolling Stone, ABBA, pues tienen que hacer en sus canciones los textos que estas sectas satánicas les dicen. Les dan un texto musical, una partitura, y la cantan con éxito. Pero si notan, en la mayoría de las partituras famosas de los Rolling Stone o de ABBA o de heavy metal o Beatles, hay connotaciones de mensajes satánicos. Entonces, como cogen cierta popularidad que ellos les dan, rápidamente millones de jóvenes que son seguidores o fans de estos grupos musicales imitan o escuchan estos discos e imitan los textos o los mensajes satánicos que estos les promueven. Por lo cual, millones de jóvenes se incitan a la droga, al sexo, con lo cual cogen enfermedades por la violencia, entran en un conflicto con la justicia, embarazos indebidos a millones, abortos, orgías con drogas y muerte. Millones de niños. Es un problema que prácticamente no tiene solución. Hay muchos casos interesantes que quería comentar, por ejemplo, porque ya digo, vuelvo a repetir que en unos minutos no se puede explicar todo. Es a grosso modo siempre para que el mensaje llegue a la gente y sepa de qué va el asunto de las organizaciones y las sectas satánicas, cómo controlan el mundo. Por ejemplo, Michael Jackson, de jovencito, empezó con sus hermanos, los Jackson, a cantar. Bueno, tenían cierta fama relativa, pequeña, porque era atractivo un chiquito joven con sus hermanitos cantando canciones rock. Y entraron en contacto con estas sectas satánicas. Y como a los demás les prometieron popularidad y fama, si hacían un pacto con ellos y rápidamente les subirían a la cúspide en un momento determinado sin esperar mucho. Y efectivamente entraron en ese círculo vicioso de hacer un pacto con las sectas satánicas, individuando o cogiendo en especial a Michael Jackson, porque vieron la figura idónea para la atracción de masas. Así que Michael Jackson, de momento, empezó rápidamente, de la noche a la mañana, como los demás, a conseguir fama, popularidad y mucho dinero. Desgraciadamente, sus hermanos y su madre son o eran, sobre todo la madre sí, creo que todavía es una mujer muy religiosa, una cristiana muy religiosa, que sufrió mucho las consecuencias de ver el deterioro moral y físico de su hijo. Por lo cual, este muchacho empezó rápidamente sí a conseguir fama y dinero, Michael Jackson hablo, pero rápidamente entró en conflicto con drogas, pedofilias, alcohol, problemas sentimentales, problemas con los familiares, con los hermanos, problemas con mujeres, con cirugía estética, deterioro físico. Y terminantemente, cuando este chico, Michael Jackson, en un momento determinado, por consejo de la madre, que sufrió mucho durante este proceso, le aconsejaba que dejara ese asunto. Y claro, Michael Jackson en un momento determinado dijo que no podía más, porque ya había tenido muchos sobresaltos y problemas hasta con la justicia, con el sexo y con la droga, y decidió que no iba a seguir
transmitiendo textos de las sectas satánicas y que abandonaba o cortaba. Y rápidamente hicieron como los demás, le dieron salida y lo eliminaron. Porque el que entra en estas sectas tiene que continuar hasta el fin, esclavizado y sumiso a lo que estas sectas les digan. Pasó lo mismo con John Lennon. John Lennon, que fue el cabeza de los Beatles, pues rápidamente, sí, consiguió fama y popularidad John Lennon y rápidamente se separó del grupo, como pasó con Michael Jackson. Pero en el momento en que John Lennon y Yoko, una amiga o esposa japonesa, empezó el conflicto de nuevo con las drogas, igual que Michael Jackson, con el alcohol, problemas sentimentales, con el grupo, con todo el mundo, hasta con la justicia. Y cuando John Lennon, harto ya de esta situación tan crítica, quiso acabar, rápidamente las sectas satánicas emplearon a un demente y lo eliminaron de un tiro, asesinándole dentro de un coche. Pasó lo mismo porque no solamente pasa este asunto con los miembros de grupos musicales, sino con políticos y sobre todo con religiones como el Vaticano, porque el Vaticano es la cabeza de las sectas satánicas de la tierra. Por eso el Vaticano, a lo largo de su historia, ha asesinado a millones de niños, mujeres, hombres, los ha quemado vivos, los ha torturado. De hecho, las catedrales, las iglesias medievales, en las criptas hay miles, cientos de miles de esqueletos de todas las personas, de niños sobre todo. En las catedrales son tumbas, en cualquier rincón hay una tumba, hay un esqueleto. Es el culto a la muerte, a infiernos, a purgatorios, a terror, horror. Ha sido culpable de las matanzas en las cruzadas y el apoyo a los dictadores más crueles y asesinos de masa de la tierra. Pues entonces, estos miembros de sectas satánicas no solamente son cantantes populares, músicos, sino políticos y sobre todo religiosos. Y pasó algo semejante con la familia Kennedy. John Kennedy, aunque ya eran de familia bien avenida de dinero, ¿no?, pues un hombre muy competente, pero que sin darse cuenta entró en conflicto para ayudarle a subir a la fama, al poder político internacional, con estos miembros de sectas satánicas. Y de momento Kennedy subió a la cúspide rápidamente, popular mundialmente. Pero se dio cuenta de que era un peligro, de lo que estaba haciendo, estaba siendo un deterioro personal, físico y mental, y que era un peligro. Se abrió los ojos y se dio cuenta de que esto era una trampa a escala mundial. Y ya en sus últimos discursos Kennedy dijo que esto de las sectas y esto de los servicios secretos y de los misterios enigmas, que lo iba a acabar. Porque además iba a declarar las bases extraterrestres que había en toda Norteamérica y que era un peligro latente para la entera humanidad. Y no quería seguir más el juego, así que una vez más, como John Lennon y como muchos otros, los cogieron a varios miembros, como Oswald, Ruby y otros, para eliminarle rápidamente y quitarle del medio, con ayuda de la CIA y del Vaticano, que fue la originadora o la consejera de que a Kennedy había que eliminarle porque no iba a seguir el juego. Pasa lo mismo con banqueros, con los Rockefeller, Rothschild, muchos otros famosos de mucho dinero. Hasta se intentó el mismo sistema con Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 4, pueden leer, creo que versículo del 1 al 6, que Satanás intentó también engañar a Jesucristo. Y en un momento determinado dice que Satanás enseñó a Jesucristo todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo que si hacía un acto de adoración, o sea, firmaba un pacto con él, todo se lo daría. Dijo Satanás, porque a mí me ha sido entregado, dijo Satanás, y a quien yo quiera se lo doy. Luego él tiene el poder sobre la humanidad y sobre la gloria, el dinero y las riquezas de la tierra.